Mi nombre es Jonathan Raúl Álvarez López, vengo en representación de la empresa Eléctricos Generales, la cual estamos muy agradecidos con ustedes por haber adquirido nuestro primer panel de máquinas eléctricas. Como pueden observar en el panel de máquinas eléctricas se cuenta con 3 a 4 etapas. Una de las principales y la que resalta a la vista es la parte de electrotecnia. ¿Sí? Lo que pueden hacer ustedes ahí, simulación de arranque de motores, arranque estrella, arranque triángulo, secuencias, compensación de cargas, alternador de bombas, etc. Otra de las partes con las cuales cuenta el panel de máquinas eléctricas son con los motores DC y motores trifásicos. ¿Sí? Pero hoy en día, vamos a hacer la capacitación de otra etapa del panel, que son los transformadores. Esas pequeñas cajas azules que ustedes pueden apreciar o ya han visto el día que trajimos el panel algunos, son los transformadores monofásicos. Contamos con transformadores monofásicos, 3 transformadores monofásicos, un transformador trifásico, contamos con 3 autotransformadores monofásicos y un autotransformador trifásico. Si han podido darle una revisada al manual de práctica, teórico-práctico, han podido observar los temas que se hacen con estos instrumentos. ¿Sí? Vamos a partir primero del cálculo de parámetros de transformadores monofásicos, luego vamos a hacer lo que es cómo conectar un banco de transformadores monofásicos para obtener un transformador trifásico. ¿Sí? Ya sea con sus configuraciones ya conocidas, estrella, 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 triángulo, triángulo, estrella o triángulo, triángulo. Luego vamos a obtener una comparación entre el autotransformador y el transformador. Cabe mencionar que los parámetros de estos dos componentes son los mismos. Van a tener la misma entrada y obtienen la misma salida. ¿Sí? Transformadores monofásicos de 220 a 24 y el autotransformador monofásico que también tenemos ahí es de 220 a 24. Vamos a hacer también configuraciones con los autotransformadores para obtener un autotransformador trifásico. Y por último, se estima, este es un autotransformador monofásico, si se pueden dar cuenta. Sí, vamos a proceder a hacer una prueba llamada curva de histéresis. ¿Sí? Muy bien. Comenzamos con los transformadores monofásicos. Dice, un transformador monofásico es un componente electromagnético. ¿Por qué se dice que un transformador monofásico es un componente electromagnético? Si nosotros ya sabemos qué es un transformador, ¿verdad? ¿Cómo definimos nosotros un transformador? Un transformador puede ser elevador, puede ser reductor, ¿verdad? Pero también nosotros vemos transformadores que no cumplen ni una ni otra de estas funciones, sino que son de aislamiento, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es, ¿un transformador de qué parte se compone? Tenemos los bobinados, ¿verdad? Tenemos nuestro bobinado primario, tenemos nuestro bobinado secundario, pero hay otra parte importante que se nos está escapando, el núcleo. Entonces, ¿por qué nuestro transformador se dice que es electromagnético? Porque compone de parte eléctrica y compone de parte magnética, ¿sí o no? Muy bien. Capaz de reducir o elevar tensiones y caso inverso con la corriente. Ahora, ¿por qué si el voltaje lo eleva, nuestra corriente disminuye? ¿Y por qué si nuestro voltaje disminuye, nuestra corriente lo eleva? Porque un transformador no altera la potencia. Se estima que la potencia tiene que ser constante. ¿Sí? Muy bien. Como ya lo dije, existen transformadores que su función es mantener constante el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. A estos transformadores se les atribuye el nombre de transformadores aisladores. Ahora, lo que nosotros ofrecemos en el panel son transformadores monofásicos de 220 a 24 voltios. Tenemos 3. ¿Ustedes creen que a partir de esos 3 transformadores podamos hacer un transformador aislador? O sea, tener 220 y sacar 220. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo podemos hacer? Si solamente tenemos 3 transformadores monofásicos de 220 a 24 voltios.
tener 220, sacar 220. Ajá, claro. Pero para que si tiene 220 tiene que transformar en algo. No. Pero existen los transformadores aisladores. ¿Para qué será la función de un transformador aislador? Para proteger los componentes después de la línea. Una relación de uno a uno. Claro, una relación de uno. ¿Sí? Entonces ustedes están en una clase con sus alumnos y uno de sus alumnos le pregunta, profesor, ¿cómo puedo obtener un transformador aislador a partir de los 3 transformadores monofásicos que se encuentran en el panel? Se compran los transformadores. Solamente vamos a acoplar 2, ¿sí o no? Aprovechando que tenemos ahí la pizarra, miren, tenemos un transformador de 220, aquí viene 220, y tenemos la salida o el secundario de 24 voltios, ¿sí o no? Ese es mi esquema general de un transformador monofásico, que lo que tenemos en el panel de 220 a 24. ¿Cómo hacemos para obtener un transformador que entre en 220 y salga en 220? Simple. A mi transformador monofásico de 220 a 24 le acoplo otro de 220 a 24, pero inverso, por decirle así, ¿no? Entonces vengo acá, le conecto mi salida, que sería mi salida de 24 voltios, y por la entrada, ¿no? Si lo conocemos así por la entrada, voy a obtener 220. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a alimentarlo con 220 voltios alternos. Este va a alimentar el de acá, pero por acá voy a obtener 220. Entonces ya obtuve mi transformador aislador. Pero ¿para qué se utiliza mi transformador aislador? Ya lo mencioné. Para protección. Para protección, nada más. Exacto. ¿Sí? Muy bien, para protección. Pero es importante mencionarlo, ¿verdad? Muy bien. Bien, partes que componen un transformador. El núcleo, ya lo hemos dicho, puede ser de aire, de hierro, aleaciones de hierro y silicio o ferrita. Ya hemos mencionado también las bobinas, la primaria y la secundaria. La primaria es la que recibe mi alimentación o mi tensión de fuente y mi secundaria me la proporciona, ¿verdad? Ahí está. Tenemos un transformador con chapas de acero, láminas de acero, y tenemos mis dos bobinados, el primario y el secundario. Pero ojo, solamente existen los transformadores de esta característica, en la cuales tengo una entrada y saco una salida. No. ¿Cuántos transformadores o cuántos tipos de transformadores vemos hoy en el mercado? Tenemos, lo más comunes o lo que más podemos apreciar nosotros es de una entrada obtener varias salidas, ¿sí o no? Hay otro que es de una entrada y tiene una toma central que se usa para hacer las fuentes simétricas. Pero hay otras en las cuales también su entrada no solamente es de una, sino es de 2. Puede tener 0, 220 y otro voltaje, 127, en las cuales para seleccionar con qué voltaje trabajar, utilizas un selector manual. ¿Sí? Muy bien. Funcionamiento de un transformador. Un transformador utiliza la ley de Faraday o la ley de inducción. ¿Qué nos dice Faraday? Si por un bobinado me hago circular corriente, ¿sí? Este bobinado me va a generar un campo magnético, y ese campo magnético va a recorrer por estas láminas de acero, y por este bobinado, porque está unido al mismo núcleo, se le va a inducir otro campo magnético, y ese campo magnético por este alambre me va a generar corriente o voltaje. ¿Sí? Esa es la ley de Faraday. Al haber un flujo magnético en el núcleo que atraviesa las espigas del primario, se generará por el alambre del secundario un voltaje. Hay pruebas en las que nosotros podemos realizar o hacer experimentos con esta ley. ¿Sí? Podemos tener un embobinado de cobre, le conectamos voltaje y con un imán nosotros lo pasamos, que diga, al bobinado le ponemos nuestras pinzas para medir voltaje o corriente. Entonces con un imán solamente lo que haces es pasarle por encima de mi bobinado, y lo que vas a obtener a la salida o en el tester, por decirlo así, vas a ver que va a haber una variación de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si a un transformador yo lo alimento con corriente continua? ¿Qué voy a obtener? ¿Ustedes creen que un transformador también funciona con corriente continua?
Por teoría nosotros, o por la práctica, sabemos que un transformador no funciona con corriente continua. Lo único que vas a hacer es calentar sus bobinas. Pero a los transformadores se les hace pruebas con corriente continua. ¿Y ustedes para qué creen que sea una prueba de un transformador con corriente continua? Para determinar la resistencia de mi bobinado, ¿sí? Pero hay que ser cuidadosos, porque si le metemos mucho voltaje o mucha corriente, lo que vamos a originar son pérdidas por calentamiento o por efecto Joule. Si nosotros queremos determinar la resistencia de mi bobinado, tengo que meterle aproximadamente un 15% de mi voltaje nominal o de mi corriente nominal. Entonces ahí, haciendo simplemente la aplicación de la ley de Ohm, voltaje, corriente, intensidad, puedo determinar mi voltaje, mi resistencia, perdón. ¿Sí? Para analizar nuestros transformadores monofásicos, ahora, nosotros lo que queremos llegar es a determinar los parámetros de un transformador. Este transformador que hemos dibujado aquí se puede decir que es un transformador ideal, ¿sí o no? Pero nosotros, al final de esta capacitación, vamos a poder hacer un esquema de un transformador un poco más complejo, un poco más cercano. Esto, tenemos mi bobina primaria y por aquí mi bobina secundaria. Vamos a llegar a hacer los cálculos de todo este esquema de un transformador, porque este es el esquema más cercano a lo que se puede hacer de un transformador, donde esta es mi resistencia del primario, mi inductancia del primario, mi resistencia del núcleo, mi bobina para inducir, esta es la inductancia del secundario y la mi resistencia del secundario. Pero ustedes saben que a partir de este esquema se desprenden dos esquemas más, ¿sí? Cuando estas impedancias las vemos referidas al primario y cuando todo este grupo de impedancias las vemos referidas en el secundario, ¿sí? Son circuitos equivalentes de un transformador. A eso es lo que queremos llegar después de hacer todas las pruebas que vamos a hacer con el transformador monofásico. Dicen, ¿por qué se le conoce un transformador ideal? Para analizar un transformador vamos a iniciar su estudio suponiendo que el mismo es ideal, por lo que se deben presentar las siguientes características. Ojo, las bobinas primarias y secundarias no tienen resistencia óhmica. ¿Cuáles son esas resistencias en el esquema? Estas resistencias desaparecen para poderlo analizar en un caso ideal. Todo el flujo magnético se encuentra en el núcleo de las láminas de acero o de hierro. Al suponer eso, hacemos desaparecer estas inductancias. ¿Sí? El núcleo no tiene reluctancia, es decir, que no presenta oposición o resistencia al paso del flujo magnético a través de él. Esto está aquí, esta rama, desaparece. El núcleo no tiene pérdidas por corrientes parásitas ni por histéresis. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda si hemos eliminado todos estos parámetros? Solamente esta parte. Eso es un transformador ideal. Pero ¿por qué se analiza un transformador en forma ideal? ¿Por qué queremos quitarle más bien a nuestro transformador? ¿Por qué le quitamos parámetros? Algunos podrán pensar, voy a cometer errores si le quito estos parámetros a mi transformador. ¿Sí o no? Para efectos de estudio, para que sea un poco más fácil el estudio del transformador, se quitan todos estos componentes para poder determinar la relación de transformación. ¿Sí? Es un parámetro muy importante en los transformadores. Todos los que estudian transformadores o cuando se compra un transformador, cuando se hace un transformador, lo primero que se debe pensar es en la relación de transformación. ¿Y de dónde sale mi relación de transformación? En la relación existente entre mi voltaje de salida y mi voltaje de entrada. Entonces, si yo te digo que este transformador monofásico se alimenta con 220 para sacar 24 voltios, ¿cuál será mi relación de transformación? Un aproximado de 10, ¿sí? 9 punto y tanto, ¿verdad? Perfecto. Mira, otra forma de determinar mi relación de transformación sin los voltajes requeridos, si es que ustedes fabrican sus transformadores, es a partir del número de espiras en cada bobinado, ¿sí?
tú divides el número de espiras del bobinado primario entre el número de espiras del bobinado secundario, también obtienes tu relación de transformación, que tiene que ser igual a la división de tus tensiones primaria y secundaria. Perfecto. Como nuestro transformador estudiado es ideal, quiere decir que no existe ningún tipo de pérdidas, entonces mi potencia que consumo de la red y la potencia que entrego a mi circuito que quiero alimentar va a ser lo mismo. Por lo tanto, esta potencia va a ser igual a mi voltaje por corriente por el coseno de mi factor de ángulo en el primario. ¿Sí? Si es igual a la potencia de salida, que es el voltaje por la corriente en el secundario, por mi factor de potencia secundario, ¿qué vamos a hacer? Como es un transformador ideal, mi factor de potencia tanto en el primario como en el secundario deben ser lo mismo y se elimina. Entonces, si igualamos solamente estos miembros, vamos a obtener que E1 dividido entre E2 va a ser igual a I2 dividido entre I1. ¿Pero qué es E1 dividido entre E2? Que son mis tensiones primarias y secundarias. Viene a ser mi relación de transformación. Y esto tiene que ser igual a I2 entre I1. Mírale, nuestra relación de transformación ahora la podemos determinar de tres maneras: tensiones, número de espiras y por corrientes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, transformador real. Vamos a pasar a lo que es el transformador real. ¿Qué dice un transformador real? Se diferencia de un transformador ideal en que tiene unas pérdidas internas. Estas pérdidas internas hacen que se pierda tensión e intensidad según la carga que apliquemos al transformador. Se debe de tener en cuenta que el flujo no es común a lo largo del circuito magnético, debido a la existencia de flujos dispersos tanto en el primario como en el secundario. Son estos pequeños flujos que se ven aquí, flujos dispersos. ¿Sí? Ustedes saben que el flujo magnético recorre de esta manera. Entonces, estos flujos que se ven por acá son los flujos dispersos. Por eso no lo aprovechan de todo mi transformador. ¿Sí? Y esos flujos dispersos se ven reflejados en este componente, X de 1 y X de 2. Disperso 1, disperso 2. La resistencia óhmica de los devanados no es despreciable, por lo que habrá de tenerse en cuenta. Lógico, si estamos hablando de un alambre de cobre, va a tener resistencia. Tengo mi corriente de vacío que es de 80 amperios. Entonces, por aquí va a venir otra corriente y por aquí va a circular mi corriente de emanación. ¿Sí? Y su U le voy a poner. ¿Cómo la determinamos? IFE, ¿sí? El núcleo va a ser mi corriente de vacío por el coseno de ese ángulo. Y mi corriente de emanación, que ya le hemos dicho que esa corriente sirve para determinar mi curva de histéresis, va a ser mi corriente de vacío multiplicada por el seno del ángulo. Por eso es importante determinar el factor de potencia y el ángulo. ¿Cuánto nos da esta corriente? Ya, y en la segunda. He creído conveniente hacer esto, o sea, de repente para nosotros es un poco tedioso, pero cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas, de repente van a querer determinar un esquema de ese transformador, ¿sí? O ya tienen una práctica para realizar a los alumnos. Me pueden decir, tenemos este transformador, háganme la práctica de vacío y de cortocircuito y determínenme un circuito equivalente. Entonces el alumno, a partir de esto, ya puede determinar un circuito equivalente. ¿Cuánto fue la corriente? ¿La corriente?
Bien, ahora, ¿cómo hacemos para nosotros determinar esta resistencia y esta inductancia? La ley de Ohm. Decimos, esta resistencia va a ser igual a ¿quién? A mi voltaje que obtuve en el vacío, o sea, 250 voltios, divididos entre ¿cuánto? 16 amperios. Y esta inductancia va a salir de dividir los 150 voltios entre 78.4 amperios. ¿Cuánto sale? 15.6 ohmios. Y por acá 3.2 ohmios. ¿Sí? Bien, pero ojo, nuevamente lo vuelvo a recalcar. Este ensayo no se hizo por el lado de alta tensión como lo estoy determinando aquí, sino que este ensayo me están diciendo que se hizo por el lado de baja tensión. Entonces, estos parámetros que estoy encontrando aquí son por el lado de baja tensión. Y vamos a aplicar lo que hemos explicado ahora: cómo referir magnitudes del secundario al primario. ¿Alguien recuerda cómo se refiere la magnitud resistencia del secundario al primario? Simplemente lo multiplicamos por la relación al cuadrado. Ahora, ¿cómo sería? RF' va a ser igual a mi relación de transformación al cuadrado por mi RFE que vengo encontrando aquí. Y lo mismo va a pasar para esta inductancia. ¿Me pueden ayudar, por favor? Entonces esto sería R' y X de 2'. Entre 250, todo esto al cuadrado, lo multiplicamos por 15.6 ohmios. ¿Sale? ¿Cuánto sale? 56. Vamos a ponerle kilo ohmios. ¿Sí? ¿Así sale? No me he equivocado. ¿Cómo la determino mi corriente de cortocircuito? ¿Cómo? Tengo esta potencia aquí, mira. ¿A qué es igual esa potencia? Lógico, ¿no? ¿Cómo se llama esta potencia? Potencia aparente. Entonces, si yo tengo mi potencia aparente en el secundario, ¿sí? Porque esos parámetros solo son referidos al secundario, tengo mi tensión en el secundario, puedo encontrar mi corriente nominal, ¿sí o no? Porque estos parámetros son nominales. Y hemos dicho que en el ensayo de cortocircuito, lo que obtenemos por el lado del secundario siempre va a ser mi corriente nominal. Entonces, para hallar mi corriente de cortocircuito o corriente nominal, lo único que voy a hacer es dividir mi tensión, aquí es corto, mi potencia aparente entre mi tensión nominal. ¿Mi potencia aparente de cuánto es? De 250 kilos voltio ampere por 250.000 voltio ampere dividido entre 250 voltio ampere. ¿Cuánto sale ahí? ¿Dónde? 100 1000, ¿no? Ahora, hay que determinar el coseno de cortocircuito o el factor de potencia de cortocircuito. Claro, o mi corriente nominal 2 que es 1000 miliamperios. Simplemente dividiendo
Ya, ¿cuánto sale eso? Tensión de 600. Sí, y la corriente nominal que nos salió fue. La corriente nominal. Claro, el cortocircuito. Hemos dicho que en el cortocircuito siempre va a circular mi corriente nominal. 0.6. Ahora, ¿qué es esta impedancia de cortocircuito? Va a ser la suma de estas impedancias. ¿Sí? Pero, si nosotros nos damos cuenta en este circuito que estamos refiriendo al primario, estamos trabajando con una sola, vamos a decir, un solo bobinado. A pesar que mi transformador es esto, acá va a estar mi núcleo. Para poder hacer un circuito equivalente, nosotros vamos a desaparecer el núcleo. Y lo que vamos a decir es que estas dos bobinas se unen. ¿Sí? O que va a ser una sola bobina. Es por eso que hago todo este circuito. Y al hacer esto, ¿qué estoy diciendo? Que como es un solo alambre de cobre, mis resistencias tienen que ser iguales. Y las impedancias iguales. Ahora, ¿cómo determinamos esto? Mi resistencia de cortocircuito y mi inductancia de cortocircuito va a ser igual a mi impedancia multiplicada por el coseno, y esto va a ser mi impedancia multiplicada por el seno. ¿Sí? A ver, entonces aquí tenemos un medidor multifuncional que te mide voltajes, y también tenemos un instrumento de medición que es 3 en 1, voltaje, amperio y frecuencia. Podemos utilizar cualquiera de los tres. Vamos a ver qué quieren utilizar. Empezamos por esto. Y antes de conectar, ya no es necesario configurar algo ahí. Directo. De repente aquí, porque si se dan cuenta, podemos tener trifásico de 3 líneas y podemos obtener trifásico con neutro. ¿Sí? Entonces, de repente aquí de repente sí hay que configurar. ¿Hasta cuánta tensión podemos medir con eso? ¿Cuánta tensión podemos medir con Marcel? ¿Cuánta tensión? ¿Podemos meter 600 voltios? Sí, creo que sí, porque eso te aguanta 600 voltios. En el catálogo que les he traído, ahí están las características de este medidor. A ver si quién lo alcanza para... Pero usted chupa de Acá no, pero en otro lado. Vamos a utilizar un multiplicar. ¿Cuánto? 500 voltios. Pero gracias a Dios 480, pasar Entonces, para utilizar estas unidades tenemos que alimentarlas. ¿Sí? Entonces, o bien las alimentamos de acá, o bien podemos alimentarlas de acá. ¿Alimentación de cuánto? 220. 120. Sí, ahí está especificado. algo que funciona. Para que funcionen los instrumentos, exacto. Tensión primario y cortocircuitar el Primero, lo esencial, cortocircuitar el secundario. ¿Cómo logramos cortocircuitar el secundario? Mediando. Todos estos datos, todos los datos que vamos a tomar, tanto en el ensayo de vacío como en el ensayo de cortocircuito, lo hemos hecho por el lado de alta tensión. ¿Sí? El lado de alta tensión. Entonces ahora, aumentamos mi secundario. Vamos a necesitar medir también voltaje y corriente en el primario. Aparte, vamos a necesitar ¿qué cosa? Medir la corriente. ¿Sí? Aquí vamos a necesitar medir corriente. secundario, corriente cortocircuito. Claro, la corriente del cortocircuito.
¿Cómo hacemos eso? Vamos por aquí. Mira que puede pasar por ahí. Sí. Tienes que obligar a la corriente a pasar por ahí. Cable este, allá, acá, exacto. Ahí ya está cortocircuitado mi secundario. Vamos a también a tomar lectura de nuestra corriente en el primario. Esa corriente de cortocircuito no será perjudicial para tu equipo. No. También aguanta como 500 voltios y 10 amperios. Pero ahí tiene en el catálogo. Se aguanta. Sí, pero el cortocircuito tiene que ser más que la nominal de esto. O sea, la nominal de esto en la salida. Como les dije también ahí en la ¿Cuánto exposición. nos salió? Ayer nos salió mucho. No, pero que estamos hablando En de... teoría. No, de un 250, pero el cable está hablando de un transformador grandazo. Por curiosidad, no va a afectar eso. No. Más seguro no sería un puente y meter la pinza. También podría ser. Más seguro. Se usa, Sí, pero. Ya, pero no, sí, más claro, para que tú mismo. Para que lo hagamos nosotros. No, aparte si lo quemo tengo que responder. Claro, por eso te pregunto. Ya estamos midiendo la corriente en el primario. Necesitamos también medir el voltaje, ¿no? Ahí está todo, ¿verdad? Hemos puesto nuestro secundario en cortocircuito midiendo corriente. Hemos puesto el voltímetro en la entrada. Y vamos a medir también la corriente en el primario. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya no hay necesidad de conectar un voltímetro, porque está cortocircuitado, el voltaje va a ser cero. Perfecto. Entonces, subimos, se conectaron nuestros instrumentos. Y otra cosa, vamos a ir graduando nuestro voltaje de entrada desde 0 hasta que aquí nos dé una corriente aproximada de 2 amperios, que es la corriente nominal de nuestro transformador. El secundario. El secundario, claro, estamos midiendo la corriente del secundario. Entonces, como obviamente va a haber un calentamiento de nuestro transformador, pues la toma de parámetros va a tener que ser instantánea, porque luego, como vamos a observar, va a ir variando, sobre todo en las potencias, porque va a haber calentamiento, porque va a haber más pérdidas. ¿Hasta cuánto no va a llegar la corriente? Aquí tiene que llegar la corriente nominal del secundario, que es 2 amperios. Una consulta. Bueno, ¿cómo te das cuenta que esta fuente inicia ya en cero? ¿Hay que graduar algo antes de levantar la entrada, la alimentación? ¿Cómo le bajas? Porque generalmente en una fuente Con la flechita abajo. te aseguras. Sí, pero ahorita Aquí hay que bajarle todo. Ahorita ya lo bajé antes. Ah, ya. Siempre se le baja. Si escuchas, suena un pequeño motorcito. inyector. Ah, ya. Entonces, ahí, escuchaste el torpe, 0 voltios. Entonces ya más o menos ahí también lo puedo decir. Ahora activamos nuestra salida. Estamos en 0 voltios, ¿no? Ahora, regúlelo hasta que aquí aparezcan 2 voltios. A ver, por favor, ¿puedo regularlo? Sí. Mucho. No te pasaste. Bájale. Estamos en 1.5. Ándalo subiendo un poquito. Es un pique nomás. Un pulso, Estamos en 1.3, un pulso nomás, un pulsito. Baja, está en 3. Baja un pelo. Más. Ya. Estamos en 1.2. Súbele, pero poco, dale un pulso. Dale un pulso. Sube. Un pulso, Sí. Ya ahí no. Ya le baja mucho. Es lo más sensible, es lo más sensible. Electrónico. Un electrónico. Ya me empezó a guachar. Ya. Bájalo un punto. Apago la velocidad por último. Ahí queda, ahí está. Ah, ya, mira, la respuesta de esto es. Ya, la demora de la respuesta, mira. ¿Ves? Yo he pulsado y recién está cambiando. Ahí. 8. Déjalo que se estabilice y bájalo un poco. Más. Necesita mano de garay, ¿no? Ya está.
Entonces ahora hay que tomar las medidas de parámetros. Ya, a ver. Corriente de cortocircuito ya sabemos que 2 amperios, 1.9 vamos a aproximadamente. A medir voltaje. Ahí vamos a medir lo que es un voltaje línea. Para medir voltaje de fase tendríamos que poner en esto, ¿no? Podemos medir un voltaje de fase aquí. Voltaje de fase aquí. Hay que regularlo a 0 voltios. Ya, antes de eso, esto de acá, antes de la acción de la entrada con esto, ¿cierto? Sí, exacto. Y esta parte de acá, con esto que Salida. corta la salida, Activo la salida. controla la salida, mejor dicho, con este interruptor. Ahí se vieron prender los instrumentos. Activa las salidas. Pero me he olvidado de conectar los instrumentos. Podemos ponerle más. Y hacemos un punteo. Está en cero. Vamos a configurar trifásico 3 líneas. Puedes ir aumentando. ¿Cuánto? Que dura 20, 15, 10, hasta 220. Llegó al máximo. 128. Arriba la marca nada, 135. 135. ¿Bajó? No, 132. Oye, acá está 230. Y llegó al máximo. Llegó al máximo. Depende de la configuración ahí del instrumento. Pero aquí tienes ahora está full. 130. Sí. Lo va a parar. Sí, se va a bajar. Voy a bajar más. 187. Baja la mitad y no. ¿Qué línea de manteo? Ahí está. Ahí podemos constatar que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase
Vamos a hacer la división ahí para comprobar. Aquí marca 123. Sí, ambos, este y el que hemos estado utilizando, tienen dos salidas. Tienen la salida alterna y la salida variable. Cuando vean la parte de motores con la compañía que Diego Gerson, mañana viene, ahí va a utilizar las dos fuentes de entonces ahí estamos viendo voltaje de línea con voltaje de fase. Esto la verdad que